mañana tenemos, ¿cierto? Y empezamos esta serie del mensaje de los profetas. Y vamos a empezar con Oseas. Este profeta, ¿cierto? Que fue mandado por el Señor también a predicar al pueblo de Dios en su momento también. Oseas, el libro de Oseas. ¿Lo encontraron todos, cierto? Voy a dar lectura a los primeros 11 versículos que vamos a exponer esta mañana. Dice la palabra de Dios. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por la causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Más de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruhama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ame, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde le fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Oremos nuevamente. Señor, te doy gracias por tu palabra en esta hora. Te ruego que tú nos ayudes a todos a poder poner atención en tu palabra. Me ayudes también a mí a poder exponer fielmente tu palabra y el mensaje también que tú tienes a través del profeta Oseas para nosotros. Son bastantes capítulos y esta mañana empezamos con el primer capítulo. Sin duda hay verdades que necesitamos escuchar para nosotros hoy también. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la idea de esta mañana, el sermón, tiene que ver justamente con el mensaje de Oseas, una profecía de juicio y de restauración. En términos generales, esta es la idea de los profetas: juicio y restauración. Algunos datos generales. Oseas significa salvación. Oseas también fue el último profeta después de Amós en escribir para las tribus del norte. Recuerden que Israel estaba dividida, o se dividió, ¿cierto? Eran 12 tribus y se dividieron 10 al norte y 2 al sur. Oseas profetizó a las tribus del norte. El ministerio de Oseas, como usted puede ver en el versículo 1, ¿cierto? Aproximadamente, no dice el texto eso, duró casi 50 años y pasó por a lo menos 6 reyes. Se mencionan ahí Jotán, Acaz, Ezequías, Jeroboam. Oseas también escribió aproximadamente 20 años, aproximadamente, antes de la invasión del imperio asirio. O sea, mientras Oseas está predicando a Israel en ese tiempo, faltaban casi 20 años aproximadamente para que el imperio asirio, ¿cierto?, viniera y los deportara. Otra cosa también importante: Oseas fue contemporáneo de Isaías y también de Miqueas. El contexto histórico también es importante. Oseas, mis queridos hermanos, es el último profeta, como ya dije, de las tribus del norte, y en términos generales, en ese momento en donde Oseas es mandado por Dios a hablar al pueblo de Dios, Israel gozaba de cierta tranquilidad, ¿ya? Había cierta tranquilidad por un lado, gozaban de cierta estabilidad, si podemos decir, pero en el aspecto espiritual Israel justamente había caído en una decadencia moral y espiritual. Y eso es algo que se da en la mayoría, ¿cierto?, de las tribus, no solo las tribus del norte, sino también posteriormente las tribus del sur.
¿Cómo empieza este contexto, digámoslo así, puntual, en donde Oseas tiene que ir a predicar al pueblo de Israel? A lo menos hay tres cosas que se ven en este contexto, mis queridos hermanos. Cuando muere Salomón, recuerden que Salomón es el tercer rey de Israel. El primer rey, gran rey de Israel fue Saúl, después David y después Salomón. A la muerte de Salomón, Roboam, su hijo, va a quedar, ¿cierto?, en ese lugar. Y en ese contexto, de acuerdo a 1 Reyes capítulo 12, después lo vamos a ver, cuando muere Salomón, Roboam como hijo, ¿cierto?, tiene que seguir, en este caso, el reinado. Sin embargo, las tribus del norte van donde Roboam y le piden y le exigen que por favor baje la carga tributaria y la carga, en cierto sentido, del peso que involucró el reino de Salomón para ellos. Y ahí es donde Roboam va, ¿cierto?, a pedir consejo, y seguramente ustedes se van a recordar. Y tiene dos grupos de consejeros, los jóvenes y los viejos. Y él, ¿cierto?, tiene que dar una respuesta, en este caso a Jeroboam, que es uno de los voceros, que va a hablar con Roboam para decirle, por favor, baja la carga tributaria a las tribus, porque tu papá, ¿cierto?, tu padre, se excedió en ello. Él le dice, espérame 3 días que yo te voy a dar la respuesta. Y lo primero que hace es a pedir consejo donde los viejos, pero no hace caso del consejo de los viejos, sino que va a consultar a los jóvenes y va a hacer caso a los jóvenes. ¿Y qué fue el consejo que le dio a los jóvenes? Roboam, no le bajes la carga a las tribus, súbeselas más. ¿Qué sucedió con ellos? Obviamente eso trajo un conflicto y las tribus del norte dijeron, no, ¿cómo vamos a hacer nosotros que tú quieres exigirnos más? No es posible. Hermano, eso trajo el quiebre entre las tribus del norte y las tribus, en este caso, del sur. Las tribus del norte dijeron, ¿cómo es posible que nosotros sigamos bajo este régimen pesado para nosotros? No es posible. Y van y se apartan justamente de ello. ¿Pero por qué razón? Por un mal consejo que recibió Roboam. Y podríamos decir también por la porfía de él de escuchar, no a los hombres sabios del pueblo, sino a los jóvenes. Eso trajo, mis queridos hermanos, la división concreta del reino, porque Jeroboam se apartó con las 10 tribus, ¿cierto?, hacia el norte, habla la redundancia, y Roboam quedó justamente solamente con 2 tribus. Ese es el contexto, ¿cierto?, político en cierto sentido. Hermanos, esta situación estuvo a punto de estallar en una guerra ahí civil, porque de hecho hubo un muerto ahí. Un vocero, como dice 1 Reyes 12. El texto nos dice en 1 Reyes 12, 24 que estuvo a punto, ¿cierto?, de entrar en guerra. No aconteció eso, pero al observar los relatos posteriores, hermanos, eso trajo también guerras civiles entre las tribus de Israel posteriormente. Ahora, otro dato importante que es importante observar es que la mayoría de los reyes que fueron, ¿cierto?, digámoslo así, ya sea en la tribu del norte como en la tribu del sur, que fueron pasando uno por otro, la mayoría, mis queridos hermanos, hay una frase que se repite en Reyes, en la mayoría cayó en desobediencia, y esta frase se repite casi de todos, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, igual que sus padres. Cada rey que venía, con excepción de Asa, Josafat, Joás, Amasías, y seguramente usted recuerda a Josías, ¿cierto? Con excepción de ellos, la mayoría hizo lo malo ante los ojos de Dios. Entonces, ¿va entendiendo cuál es el contexto? Tenemos un rey, ¿cierto?, en este caso Roboam, que no es sabio, que por su culpa, por su obstinación, ¿cierto?, el reino se divide. Además de eso, la situación moral y espiritual del pueblo es decadente. Los reyes, la mayoría se volvió a los dioses, ¿cierto?, idólatras. Por eso que la frase que se repite, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora, acompáñenme por favor a 2 de Reyes 17. ¿Qué es lo malo? Y esto es importante que tengamos nosotros en cuenta. ¿Qué es lo malo que hicieron estos reyes en términos generales? Porque este es el contexto en donde Oseas va a hablar. 2 de Reyes 17, del versículo 7 al 17. Yo voy a dar lectura, ustedes sigan ahí. Dice este capítulo explicándolo
qué es lo que pasó con Israel. ¿Qué fue lo malo que hicieron? Porque los hijos de Israel, estoy leyendo 2 de Reyes 17:7, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado desde delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar la ira de Jehová, y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a las adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo a los ojos de Jehová, provocándole a ira. ¿Qué fue lo malo? Claramente toda esta porción, hermanos, nos explica muy bien lo que ellos hicieron. No temieron a Dios, se alejaron de Dios, adoraron a ídolos, habiendo sido instruidos acerca del Dios verdadero, abandonaron las leyes de Dios. Incluso el texto o este relato nos cuenta que incluso cayeron en la idolatría, pero también cayeron en las prácticas crueles de las tribus paganas de entregar a sus dioses en sacrificio a los ídolos. Parafraseando lo que dice un autor, es muy interesante. Israel dio la espalda a su autor, o a su Dios, perdón, en 3 aspectos o en 3 direcciones. En la religión se volvieron a otros dioses y a otros cultos. En lo político rechazaron los términos de Dios, ¿cierto? Y adoptaron términos, digámoslo así, políticos humanistas. Y en lo ético se corrompieron practicando la injusticia, la violencia y la inmoralidad. Ahora, el gran dilema de la interpretación de Oseas claramente lo vemos en el versículo 2. Fíjense en sus Biblias, vamos a Oseas ahora. Un gran dilema de interpretación. En el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve y tómate, ¿qué cosa? Una mujer fornicaria. Una mujer fornicaria. Hermanos, Dios mandó a Oseas a casarse con una mujer infiel. De hecho, algunas versiones traducen la palabra aquí fornicaria como prostituta o como ramera. Y usted entiende lo que significa eso. Por eso la NBI traduce de esa manera, y la Biblia de las Américas también. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. ¿Cuál es el mandato de Dios? ¿Puede ser esto, hermanos, que Dios mandó a Oseas a casarse con una mujer prostituta? Y aquí algunos teólogos, a lo menos, hay varias diferencias. Yo solamente quiero mencionarlas de paso. Algunos teólogos consideran que Oseas realmente se casó con una prostituta porque Dios mandó a que se casara con una prostituta. ¿Puede ser eso así, verdad?
Hay otros que consideran que Dios mandó a Oseas a casarse con una mujer hebrea que tenía participación en los cultos idolátricos, pero en términos que se usa Oseas, en realidad no es el término para mujeres que se dedicaban al culto de los ídolos. Otros dicen que Dios mandó a Oseas a casarse con una mujer hebrea que después fue infiel. En términos generales hay dos escuelas grandes en esto y lo vimos en la introducción. La interpretación alegórica considera por lo mismo también que los 3 primeros capítulos de Oseas son alegóricos, no literales. Y uno de los principios que tenía la escuela alegórica era que cada vez que la Biblia mencionaba algo que pudiera manchar el testimonio de Dios, había que interpretarlo de manera alegórica. Por eso que muchos de ellos interpretaron, ¿cierto?, este pasaje como alegórico, entre ellos Jerónimo, Calvino también y otros autores modernos también. Pero la escuela de interpretación literal dice no, esto es literal, esto es historia. Y eso es lo que claramente el texto enseña, hermanos queridos. Según esta escuela, los primeros capítulos, la escuela literal, considera que lo que cuenta Oseas en este primer capítulo es literal y histórico. Esto sucedió tal cual se dice en el texto. Pero, ¿cómo lidiar con el mandato de Dios? O sea, ¿mandó literalmente Dios a Oseas a que tomara una mujer prostituta? ¿Una ramera? Algunas cosas, mis queridos hermanos. Gomer es el nombre de esta mujer, como dice después en el versículo 3. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Su nombre es Gomer, claramente como dice el texto. 3 cosas que debemos tener claro. Los 3 capítulos de Oseas, mis queridos hermanos, son literales. No hay razón valedera para tomarlos de otra manera. Eso es lo que sucedió. Las palabras, tómate una mujer fornicaria, ¿cómo deben entenderse? El pastor MacArthur da mucha luz en eso y otros autores también piensan lo mismo. Esto hay que entenderlo prolécticamente, que es una figura también, prolepsis, que tiene la idea de como vislumbrar algo que va a acontecer. Tómate una mujer que será después fornicaria, que tiene esa tendencia a ser fornicaria. Un comentarista dice, Gomer cayó en la depravación después de su unión con Oseas, no antes, porque de este modo solamente fue ella un símbolo apropiado de Israel, quien cayó en fornicación espiritual después de su unión contraída con Dios sobre el Sinaí, y hecha aún antes en ocasión del llamamiento de los patriarcas de Israel. Otros autores dicen, Oseas se casó con una esposa que resultó ser infiel. Ella lo dejó, pero Oseas la tomó de nuevo. El pastor MacArthur dice, no hay nada en la interpretación presentado en prosa simple que cuestione su ocurrencia literal. O sea, el pasaje es literal, no es una alegoría. Las palabras, tómate una mujer fornicaria, deben entenderse prolécticamente, también como dice otro autor. Esto es, viendo hacia el futuro. Una mujer inmoral no podía servir como el retrato de Israel saliendo de Egipto. Fíjense que la cita que nosotros leímos al principio de Segunda de Reyes, capítulo 17, no lo busquen, dice lo siguiente, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto. Entonces, justamente como dice también el pastor MacArthur, es una muy buena figura para describir. Dios saca a Israel de Egipto, de la opresión, pero saca a un pueblo, digámoslo así, entre comillas, inocente, puro, para después concertar con él, con Dios, un pacto en Sinaí. Un pacto, ¿cierto?, en el que él se somete a obedecer los mandamientos de Dios. Pero después de eso caen ¿en qué cosa? En idolatría. Y eso es una figura muy, digámoslo así, exacta de lo que sucedió también con el pueblo. Y Gomer justamente es lo que refleja con más exactitud en este sentido que Oseas haya tomado a Gomer como una mujer que no fue infiel al principio, que posteriormente cayó en ello. Ahora, ¿cuál es el mensaje de Oseas, mis queridos hermanos? Antes, ¿cierto? Después de haber explicado algunas cosas generales. Bueno, hay una profecía. Esto es profecía, tiene que ver con profecía. Profecía de juicio, pero también profecía de restauración. Y lo primero que podemos observar, mis queridos hermanos, si ustedes observan aquí, y solamente esto lo estoy poniendo acá como una guía para los puntos principales,
lo primero que nosotros vemos es la autoridad de Dios, ¿cierto? Los versículos 1, vemos la autoridad de Dios en el mensaje de Oseas al pueblo de Israel. Es un mensaje de juicio, como veremos, pero también de restauración. Pero ¿por qué vemos, o por qué decimos que lo primero que vemos en el relato de Oseas es la autoridad de Dios? Fíjense en el versículo 1. ¿Cómo dice su Biblia? ¿Palabra de quién? De Jehová, que vino a Oseas, hijo de Beeri. Hermanos, esto es la formalidad común, valga la redundancia, formal de cómo Dios habla a través de verdaderos profetas de Dios. Dice el texto, la palabra de Jehová que vino a Oseas. ¿Qué nos va a contar Oseas entonces? ¿Es su palabra o la palabra de Dios? Es la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que tener claro en principio. Las palabras de Oseas se basan en la autoridad de quien las está ordenando, que es Dios. No es palabra de Oseas, es palabra de Dios. Por eso el texto dice, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri. El versículo 2 repite lo mismo. Fíjense, el principio de la palabra de Jehová por medio, otra vez, de Oseas. Claramente el texto va a dejarnos ver, hermanos, que la autoridad tras las palabras de Oseas es Dios. Es Dios que está hablando aquí. Si hay algo que uno debe tomar en cuenta, mis queridos hermanos, en esta profecía, si bien es cierto, Oseas es el profeta, pero ¿quién es la autoridad de fondo? Es Dios. Y uno va a ver todo en el relato mismo, que esto se repite constantemente. Fíjense, por ejemplo, en el versículo 2, ya lo dijimos, dijo Jehová a Oseas. Versículo 4, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel. Fíjense también en el versículo 6. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruama. Versículo 9. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ami. ¿Qué está diciendo el relato con ello? Hermanos, la autoridad de Oseas es Dios. Pero también la historia misma está siendo dirigida por Dios. Gomer, como esposa infiel, va a tener 3 hijos que no son hijos de Oseas, como vamos a ver a continuación. Pero incluso Dios le ordena qué nombre ponerle a quién, a sus hijos. Dios está dirigiendo toda la historia. La autoridad de Dios es la palabra de Dios. Oseas habla, ¿cierto?, con autoridad porque es la palabra del Señor. El mensaje de Oseas, entonces, como dijimos, es el mensaje de Dios para Israel. Pero también, mis queridos hermanos, es el mensaje para nosotros. Yo no sé, hermanos, si a usted le basta la palabra dice Jehová, o dice el Señor, o su palabra dice así. Hermanos, ¿nos basta eso como autoridad? O muchas veces buscamos justificaciones aparte. No es que yo pienso esto. Pero la Biblia a veces dice claramente, eso dice el Señor. Y de hecho los profetas en el Antiguo Testamento decían, dice Jehová el Señor, y se acababa la discusión. Yo no sé, hermanos, si esto para usted representa autoridad. Muchas veces podemos decir, sí, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Pero realmente para nosotros la palabra de Dios representa la voz de Dios, la autoridad de Dios. O buscamos otro tipo, ¿cierto?, de voces a veces en la vida cristiana. No, es que a mí me enseñaron así. Es que yo pienso esto. Hermanos, la autoridad de Dios, cuando leemos su palabra, está claramente expresada en estas frases. Palabra de Jehová que vino a Oseas. Lo que escuchamos aquí es palabra de Dios. No solamente para Oseas, para el pueblo de Israel. Hermanos, también es para nosotros. También es para nosotros. Y la única manera de que esta palabra tenga validez es que sea la palabra de Dios. Por eso es que nosotros, ¿qué hacemos constantemente aquí? Es predicar las experiencias del pastor, la experiencia de los líderes o la palabra de Dios. Hermanos, debemos predicar la palabra de Dios, porque esa es la autoridad de Dios. El texto claramente lo está expresando de esa manera. Lo segundo que vemos, lo primero es la autoridad de Dios. ¿Cuál es la autoridad de Dios? La palabra de Dios. Él dijo, Él manda a Oseas, predica esto, ponle nombre a tus hijos. O sea, Dios está en toda la escena, mis queridos hermanos.
Uno podría decir, Gomer y Oseas son los personajes principales. No, mis queridos hermanos. Dios es el personaje principal aquí, claramente. Segunda cosa, la autoridad de Dios. ¿Qué cosa vemos en el versículo 2? Que es claramente distinguible. La orden de Dios. ¿Cuál es la orden de Dios? A Oseas. ¿Cómo dice su Biblia? Versículo 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Wow, mis queridos hermanos, ¿cómo es eso? ¿Cómo podemos entender ese mandato? Muchos les gustaría ver en este pasaje decir, no, yo puedo juntarme y tener una novia que no es creyente, porque Oseas también Dios le mandó a tomar una novia infiel. No, mis queridos hermanos, no tiene nada que ver. ¿A qué se refiere este mandato? Y claramente, como les dije, puede ser desconcertante que Dios mande a Oseas a ello. Pero también, si usted se va a fijar, mis queridos hermanos, es también desconcertante que Dios tome a Oseas como un ejemplo literal del pecado de Israel. ¿Se acuerdan el caso de José? José es llevado a Egipto, ¿cierto? Perdón, es llevado por sus hermanos, porque lo odiaban también, ¿cierto? Era en cierto sentido el preferido. Es llevado por sus hermanos, es vendido por sus hermanos, pero él llega a decir, justamente también en Egipto, que todo Dios lo había preparado, ¿para qué? Para preservar a un pueblo. Dios dispuso de la vida de José para ello. Cuando uno ve el caso también de Pablo, ¿cierto? En Hechos capítulo 9, la palabra de Dios nos dice que Dios dice de Pablo, este me es instrumento escogido. Dios dispone de la vida de Pablo, pero también Dios dispone de la vida de Oseas para tomarlo a él como ejemplo. Tómate una mujer fornicaria. Pero Dios, ¿cómo? Yo quiero una hebrea que sea pura, justa. Tómate una mujer fornicaria. Ahora, algunas aclaraciones para poder entender a qué se refiere este mandato de Dios. El texto literalmente dice, anda, toma para ti mujer de fornicaciones. Eso dice el texto hebreo literalmente. Puede que la traducción prostituta y ramera estén incluidas, pero el adjetivo con que se califica a Gomer es mujer de fornicaciones. Eso dice literalmente el texto. Por eso que la traducción prostituta, como digo yo, y ramera, están incluidos, pero no es la traducción exacta. No es que están ajenos a la idea, pero el adjetivo que se usa ahí, mujer de fornicaciones. Como dije ya, la NBI lo traduce como prostituta, pero el texto hebreo dice mujer de fornicaciones, subrayando con ello, hermanos, la inclinación de ella al pecado. Mujer de fornicaciones. Una persona que es proclive, que era proclive a pecar en estos aspectos. Por eso dice el texto y la orden es, toma una mujer fornicaria e hijos de fornicación. O sea, la consecuencia de esa tendencia de esta mujer que posteriormente tuvo hijos ilegítimos se debía a que su tendencia justamente era ir en pos de lo prohibido, en pos de lo que Dios había prohibido. Lo anterior nos da luz respecto a la clase de hijos que tuvo, porque el texto dice, ve, tómate una mujer fornicaria, y el texto original dice mujer de fornicaciones e hijos de fornicación. Hijos nacidos en una situación irregular. Esa es la idea del texto. Tal hecho revela perfectamente la realidad de un pueblo adúltero. Porque Israel sale de Egipto, es rescatado por su Dios, pero ¿cuál es la tendencia a ver el relato en Deuteronomio, ¿cierto? Y en Éxodo, empezando por Éxodo en adelante, en Números, ¿cierto? ¿Cuál es la tendencia de Israel? El pecado, el abandonar los mandamientos de Dios. Y justamente Gomer refleja muy bien lo que es el pueblo de Dios. Ahora, ¿cuál es la razón que da el Señor en el versículo 2 de por qué tengo que tomar una mujer infiel? ¿Qué dice su Biblia? Parte B del versículo 2. Tenemos la autoridad de Dios, ¿cierto? El mandato de Dios. ¿Y cuál es la tercera parte? Es la razón de Dios. El texto dice, porque la tierra fornica apartándose de...
Fíjense que Oseas ocupa la figura de lo que hace una mujer prostituta. ¿Qué hace la tierra? Que es una referencia al pueblo. Fornica. Pero aparte de eso, se aparta de Dios. Tenemos tres cosas hasta aquí. Tenemos, como dice ahí, la autoridad de Dios. ¿Cuál es la autoridad de Dios para Oseas? La palabra de Dios. ¿Es palabra de Oseas? No, es palabra de Dios. La orden de Dios. Puede ser un poco, ¿cierto?, paradójica. ¿Cómo tomar una mujer fornicaria? Pero hay que entenderlo, como dicen algunos autores, prolécticamente. Tómate una mujer que tiene esa tendencia y que después va a ser fornicaria. Esa es una idea mucho más sensata al ver el contexto general de la Escritura con respecto a lo que Dios pide, ¿cierto? O a lo que Dios también desea de los hombres. De hecho, Él está haciendo un llamado justamente a la nación de Israel acerca de esto, acerca de qué tan cierto repulsivo es para Dios el adulterio. En este caso, el adulterio espiritual. La razón de Dios, porque la tierra fornica apartándose, ¿cierto?, de Dios. Esta frase es única en el capítulo y responde a la pregunta justamente de por qué el matrimonio de Oseas. Hermanos, no se dice mucho de Gomer acá en el pasaje, solamente que es hija de Diblaín. Sin embargo, se nos dice claramente lo que ella hizo. Fue infiel y debido a ello surgieron 3 hijos de fornicación. Porque la tierra fornica apartándose de Dios. Mis queridos hermanos, si ustedes me acompañan por favor a otro pasaje en el Antiguo Testamento, en Ezequiel capítulo 23. Este es un pasaje también que es paralelo, Ezequiel capítulo 23, que tiene mucha relación con lo que Oseas está diciendo. Ezequiel también, ¿cierto?, habla al pueblo de Israel, es un profeta mayor, que habla en otro contexto, ¿cierto?, de aquel entonces, otro contexto histórico. Y en este sentido, Ezequiel también, diferente a Oseas, recuerden que Oseas escribe a las tribus de Israel, Ezequiel está escribiendo a las tribus de Judá. Capítulo 23, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, hubo 2 mujeres, hijas de una madre, las cuales, miren, fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron, allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales, y se llamaba la mayor Ahola, Jerusalén, que es un nombre para Jerusalén, y su hermana Aholiba. Perdón, Aholiba es Jerusalén, la otra Samaria. Las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria Ahola y Jerusalén Aholiba. Mira lo que dice el 5. Y Ahola, Samaria, las tribus del norte, cometió fornicación aún estando en mi poder y se enamoró de sus amantes, ¿quiénes? Los asirios. Vecinos suyos, vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes jóvenes codiciables, todos ellos jinetes que iban a caballo, y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con todos aquellos de quienes se enamoró, se contaminó con todos los ídolos de ellos. Miren lo que dice el versículo 11, solamente estoy haciendo un paralelo rápido. Y lo vio su hermana Aholiba. ¿Quién es su hermana? Las tribus de Judá. Judá, ¿y qué dice el texto? Y enloqueció, ¿cómo dice su Biblia, hermano? De lujuria. Enloqueció de lujuria más que ella y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, gobernadores y capitanes vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables. Hermano, es increíble este pasaje de cómo Ezequiel habla de la prostitución de Israel. Fíjense por
por ejemplo, en el versículo 16, es lo mismo que sucede cuando alguien dice, me enamoré. Dice el versículo 16, se enamoró de ellos a primera. ¿Creen el amor a primera vista? En realidad, ese amor a primera vista no es una buena señal. Se enamoró a primera vista y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos. Fíjese en el versículo 20, y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el ardor carnal de los asnos y cuyo flujo como flujo de caballos. Hermanos, ¿se da cuenta de la sinceridad, de la claridad del autor, en este caso Ezequiel? Quienes conocen los campos saben cómo es el flujo de los animales. De esta manera los profetas describen, hermanos, de esta manera tan cruda describen el abandono, la inmoralidad del pueblo de Israel. Volvamos al libro de Oseas. Dos cosas dice el versículo 2, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Son dos los pecados aquí. La fornicación, ¿cierto? Y lo segundo, que Israel se aparta de Jehová. Hermanos, nosotros en estos días hemos perdido la sensibilidad con respecto a este pecado. Al pecado, de hecho, Israel se usa la figura de un pueblo idólatra, sin duda, pero aquí, ¿qué figura se está usando? La figura de una mujer prostituta, una mujer que es infiel. En el día de hoy es común ver infidelidades, adulterios, fornicaciones. Díganme ustedes, la televisión, ¿acaso no está lleno de eso? Y para nosotros parece que eso es tan normal. Hermanos, y hemos perdido la sensibilidad de lo que representa para Dios la infidelidad. Fíjense que el autor, tanto Ezequías o Ezequiel como Oseas, usan la figura tan baja de una mujer ramera, de una mujer prostituta. De esa misma manera el pueblo cayó en pecado. Para nosotros ser infiel al Señor muchas veces es algo tan superfluo, hermano. No tenemos esa sensibilidad espiritual de decir, chuta, esto es pecado para el Señor. En el caso de Israel abandona los mandamientos del Señor y Dios considera eso como un adulterio espiritual, como una prostitución espiritual. Muchas veces nosotros cubrimos estas cosas, estos pecados con, bueno, son cosas que le pasan a los hermanos. Cuando Dios, hermanos, lo mira desde otro punto de vista. Los ejemplos que se dan con respecto, ¿cierto?, a este pecado tienen que ver con el cuerpo. El Nuevo Testamento nos dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Nosotros podemos pensar que esto está muy lejos de nosotros, mis queridos hermanos, pero no está lejos de nosotros. El Nuevo Testamento está lleno de instrucciones de huir de la fornicación, de huir del adulterio, de huir de estos pecados. Y como estoy leyendo acá, Pablo a los Corintios dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Muchas veces nosotros podemos, mis queridos hermanos, a lo mejor tomar el silencio de Dios como que el Señor está haciendo vista gorda. Hermano, el silencio de Dios no es hacer vista gorda. Dios pasa la cuenta tarde o temprano. Y nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos. Tú puedes engañar a tus padres, a tu esposa, puedes engañar al pastor, a los líderes de la iglesia, pero nunca podrás engañar al Señor. Porque Dios todo lo ve. Por eso la Biblia dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y vamos a ver esto, mis queridos hermanos, en el texto. Dios no fue burlado. Tres cosas hemos visto hasta ahora. La autoridad de Dios es su palabra, ¿cierto? ¿Cuál es la orden de Dios? Anda, Oseas, tómate una mujer infiel. Y tercero,
¿Cuál es la razón de Dios? Porque el pueblo fornica apartándose de Jehová. Israel fornica apartándose de Jehová. Yo te voy a usar como un ejemplo literal. ¿De qué cosa? De mis juicios. Y lo que vemos a continuación es la sentencia de Dios. Hermanos, ¿cuál es la sentencia de Dios con respecto a Israel? Israel es un pueblo fornicario. Desde el punto de vista de la descripción o de la ilustración, es una prostituta que ha abandonado el camino de Dios, que se ha ido tras los ídolos, ha abandonado el mandamiento del Señor, pero más encima fornica y tiene resultados de esa fornicación. Gomer, que es la mujer de Oseas, como vamos a ver ahora, va a tener 3 hijos, pero cada uno de esos hijos, no solamente Dios manda a poner el nombre, que Dios desea que se ponga ese nombre. A la vez son 3 hijos que son en cierto sentido también una predicción de juicio. Dice el texto ahí, fue pues, versículo 3, y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo, y le dijo Jehová, ponle por nombre, ¿qué dice su Biblia? Jezreel. ¿Y cuál es el significado de este nombre? Como vemos ahí, no se dice literalmente, pero se da una explicación. Porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Ahí está la sentencia. La palabra o el nombre Jezreel significa, ¿cierto? Dios esparce o Dios desparrama. ¿Y qué es lo que está describiéndose con este nombre? Ponle este nombre, porque yo voy a hacer cesar, por un lado, el reino a Israel, pero también producto de los pecados, y aquí se menciona un rey que estuvo Israel, Jehú. Leo nuevamente, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por la causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Jezreel, aparte de que es un nombre que se le pone también a uno de sus hijos, era un lugar muy conocido por los israelitas. Ese es el lugar donde Nabot, ¿cierto?, tenía una viña y fue asesinado, junto también con Jezabel y su esposo Acab. ¿Se acuerdan de esa historia? En ese lugar, Jehú mató a un montón de personas, también por un lado por mandato de Dios, pero a la vez él también, aparte de que cometió pecados frente al Señor o contra el Señor, también Dios va a juzgar justamente, en este caso, su pecado. Por eso se menciona ahí en el texto, yo castigaré a la casa de Jehú por la causa de la sangre de Jezreel. Él mató muchas personas, mis queridos hermanos, y Dios no se olvidó de ello. Uno tiende a pensar, Dios se olvida de las cosas, no hace nada. Hermanos, Dios no se olvida de las cosas. Y a la larga Dios trae juicio. Por eso el texto dice, yo, ¿cierto? Hablando de Jehová, porque de aquí a poco yo castigaré, de aquí a poco. Recuerden que Oseas está profetizando con respecto a Israel sobre sus juicios y aproximadamente 20 años después viene la invasión del imperio asirio. Es muy cercana la invasión, muy cercano el juicio que se viene. Por eso el texto dice, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. Y la segunda sentencia dice, y haré cesar, se acabará definitivamente el reino de la casa de las tribus de Israel que tienen o tenían el mismo nombre de la nación. Israel se llama la nación, pero también 10 tribus que se apartaron al norte también tenían ese nombre. Israel, las otras tenían el nombre de Judá. Y el texto dice, o la sentencia de Dios, el reino de Israel se va a acabar. Pues esa es la sentencia de Dios. Notemos por favor, hermanos, al versículo 5. Y ahí Oseas está describiendo cómo iba a ser ese juicio. Y en aquel día, ¿cuál día? El día del juicio, el día donde Dios iba a terminar con ese reino. Quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. En ese mismo lugar donde se cometieron injusticia, Dios iba a castigar, iba a terminar el reino del norte. En aquel día quebraré yo el arco de Israel. Otra versión dice, ese día destruiré en el valle de Jezreel el poderío militar de Israel, que es una forma, ¿cierto?, de traducir
esto de el arco de Israel, que es el poderío de Israel. Ahora, versículo 6, el segundo hijo. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. El segundo hijo que tiene, el primero se llama Jezreel, que tiene la idea de Dios esparcirá. Y eso habla de que Dios va a esparcir el reino del norte y va a desaparecer. Pero el segundo hijo describe un segundo juicio de Dios. ¿Cuál es ese juicio? El término o el nombre Lo-Ruhama literalmente significa la no compadecida. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Yo no me voy a compadecer del reino del norte. No me voy a compadecer. Y eso es lo que dice y lo que significa este nombre, mis queridos hermanos. La no compadecida. El versículo 6, leo nuevamente, dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Ahí está el juicio. Sin embargo, Dios hace una excepción. Fíjense en el versículo 7, más de la casa de Judá. O sea, las tribus del sur, Él dice, tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Judá, ¿cierto?, tiene la misericordia de Dios, pero Israel, no. El juicio de Dios, la sentencia de Dios. Ahora, Gomer concibe otro hijo ilegítimo. Y el versículo 8 y 9 nos dice lo siguiente. Después de haber destetado a Lo-Ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios nuevamente, Dios va dirigiendo todo, ponle por nombre Lo-Ami. ¿Qué significa Lo-Ami? Lo-Ami significa no pueblo mío, literalmente no pueblo mío. ¿Y cuál es la idea? Dice el versículo, porque vosotros no sois, dice el texto, mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Entonces, mis queridos hermanos, Oseas es mandado a tomar una mujer con esa tendencia. El texto dice, tómate mujer de fornicaciones. Esta mujer tiene 3 hijos ilegítimos. Y estos 3 hijos son una señal predictiva de lo que iba a ser Dios. Dios va a esparcir a las tribus del norte. Segundo, ¿cierto? Dios no se iba a compadecer de Israel. Y tercero, con el nombre de Lo-Ami, Dios iba a desheredar a Israel. Y esto es grave, mis queridos hermanos. Yo no sé si ha ocurrido en la historia. No he sabido de ejemplos en donde un padre diga, yo desheredero. ¿Ha escuchado usted un padre desheredar a su hijo? Quizás muchos le han dicho, muchas personas que han llegado al Evangelio, muchos padres le han dicho, ¿te quieres volver a los evangélicos? No eres más mi hijo. Seguramente eso ha ocurrido muchas veces, por seguir al Señor. Pero hermano, aquí el ejemplo es, Dios está diciendo, ustedes no van a ser más mi pueblo. Hermano, eso no es algo menor. El pueblo escogido de Dios es desechado por el mismo Dios. Por eso que en términos generales, mis queridos hermanos, notamos aquí 3 cosas. Los 3 hijos son predicciones de juicios. Jezreel, Dios los hará desaparecer. Él los esparce, ¿cierto? Como se esparce el trigo. Lo-Ruhama, el segundo hijo de Gomer. Dios no tendrá más compasión de Israel. Las tribus del norte, o Efraín, también como se le llama a las tribus del norte. Y finalmente, Lo-Ami, Dios desheredera a Israel. Ya no lo va a considerar más su pueblo. Entonces la pregunta aquí que voy a hacer antes de entrar en el último punto. Hermanos, ¿falló la palabra de Dios? ¿Falló su sentencia? Porque esta es la sentencia. Históricamente hablando, si seguimos leyendo, recuerden que Oseas está escribiendo a las tribus del norte 20 años de la invasión. ¿Qué sucede posteriormente? Leo un comentario de un autor. El nuevo rey asirio, recuerden que
Asiria va a conquistar Israel. Salmanasar V vino para poner fin a la rebelión en Israel. Capturó a Oseas, no el profeta, sino un rey que también se llamaba Oseas, y lo puso en una prisión. Y después de tener sitiada a Samaria, recuerden que Judá, la capital de Judá era Jerusalén, pero Israel tuvo su capital en Samaria, ¿ya? Un lugar muy conocido en el Nuevo Testamento. Capturó a Oseas, al rey Oseas, y lo puso en una prisión, y después de tener sitiada a Samaria por 3 años, la capturó en el año 722 después de Cristo, y las tribus del norte desaparecieron. ¿Se cumplió el juicio de Dios? Literalmente se cumplió el juicio de Dios. ¿Falla Dios en sus juicios? No, mis queridos hermanos. Cuando Dios advierte de algo, Él lo cumple. Y claramente, como el profeta Oseas nos revela aquí a través de estos nombres de estos hijos, Dios fue esparcido, Jezreel, segundo nombre, Lo Ruama, segundo hijo, Dios no se compadeció de Israel. Y tercero, Loami, Dios se desentendió de Israel, de las tribus del norte. Ustedes no son mi pueblo. Y cayó el juicio. Desapareció en el año 722 Israel como tribus del norte, quedando solamente Judá por la misericordia de Dios. Fíjense en el versículo 7, más de la casa de Judá, ¿cierto? Tendré misericordia. O sea, esta nación grande que sale de Egipto ahora solamente está constituida por 2 tribus solamente que constituían las tribus de Judá. Pero las demás 10 tribus, ¿qué pasó? Hermanos, desaparecieron. ¿Por qué cosa? Por su idolatría. Por olvidarse de Dios. Por su prostitución espiritual, desaparecieron. Ahora, hemos visto varias cosas hasta ahora y nos queda lo último, que tiene que ver con la restauración. Todo esto tiene que ver con los juicios de Dios. Pero el versículo 10 y 11 nos hablan, hermanos, ¿de qué cosa? De la misericordia de Dios. ¿Es que acaso Dios va a dejar finalmente a Israel desaparecer? Y notamos en estos 2 versículos que no es así, mis queridos hermanos. Hemos visto entonces primero en el mensaje de Oseas 2 cosas generales, juicio y restauración. La autoridad de Dios entonces se basa en la palabra de Dios. Vemos la orden de Dios, ¿cierto? A Oseas tomar una mujer infiel, proclive a ello. El texto literal dice, tómate una mujer de fornicaciones. Vemos la razón de Dios. ¿Por qué razón Dios manda a Oseas a hacer esto? Es porque el pueblo de Dios está fornicando y se aparta y se apartó de Dios. Vemos finalmente la sentencia de Dios. ¿Y cuál es la sentencia de Dios? Israel va a desaparecer. ¿Y qué pasó? Desapareció. ¿Qué vemos al final, hermanos? Vemos la restauración de Dios. Versículo 10 y 11. Dice su Biblia, dice nuestra Biblia, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, soy hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel, que se usa aquí en otro sentido, no en el sentido negativo, será grande. Hermano, ¿en qué consiste esta restauración del pueblo de Israel? ¿En qué consiste? El texto claramente lo dice, y si usted lee en su Biblia, dice con todo, o sea, a pesar de esto, a pesar de que Dios, ¿cierto?, abandona a su pueblo con justa razón por su idolatría, Dios va a tener misericordia. Hermano, ¿acaso Dios no ha tenido misericordia con nosotros también? ¿Cuál es la diferencia entre Israel y nosotros, mis queridos hermanos? ¿Acaso nosotros también no nos hemos comportado muchas veces como Israel, siendo infieles al Señor? Hermanos, muchas veces nosotros no tenemos esa noción porque nosotros hemos minimizado la gravedad del pecado. Pero el pecado ante los ojos de Dios es una violación flagrante, hermanos, ante sus mandamientos, ante su ley, ante su palabra. Nosotros no debemos olvidarnos de eso, mis queridos hermanos. Cada vez que minimizamos el pecado de Dios, mis queridos hermanos, también ofendemos al Señor. Ofendemos su palabra, ignoramos su palabra, como lo ignoró Israel. Ahora,
como dije, los versículos 10 al 11 revelan algo grandioso de parte de Dios. Su misericordia incomparable para con un pueblo idólatra y adúltero. Esto es simplemente, obviamente, una obra de su gracia. Una gracia veterotestamentaria. Muchas veces se dice que estamos en la dispensación de la gracia, pero ese es un error. Porque gracia, ¿acaso no había antes? Lo estamos viendo aquí. Es un ejemplo de la gracia de Dios en el Antiguo Testamento, como muchos otros ejemplos, en donde la gracia de Dios es evidente, mis queridos hermanos. Ahora, restauración. Este es el punto aquí. Hermanos, ¿cómo restaura Dios a Israel? De acuerdo a estos versículos. Y a lo menos aquí hay 4 cosas que se ven. Hay una restauración civil, hay una restauración parental, hay una restauración monárquica, si se puede decir, y también hay una restauración geopolítica. Lo explico a continuación. Fíjense lo primero que se dice. Con todo, a pesar, versículo 10 estoy leyendo, a pesar del pecado de Israel y el juicio de Dios, Israel, hablando de Israel, dice, con todo será el número de los hijos de Israel, ¿cómo? Como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Hermanos, ¿cuál fue el pacto de Dios con Abraham? ¿Se acuerda? ¿No está remitiéndonos a este mismo pacto? Al mismo pacto. ¿La promesa de Dios acaso ha cesado por el pecado de Israel? No. A pesar del pecado de Dios, Dios se comprometió a que aún así Israel iba a ser numeroso. ¿Y a qué se refiere esto? Dios promete, ¿cierto?, que Israel será nuevamente una nación numerosa, lo cual obviamente nos recuerda el pacto de Dios con Abraham. Restauración civil. Evidentemente el pueblo sufrió bajas, hermanos, tremendas. Pero ¿cuál es la promesa? Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Segunda cosa que dice el texto, versículo 10. Hay una restauración parental. ¿Qué significa eso? Miren la segunda parte. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, que revela justamente el tercer juicio de Dios, o el tercer hijo, lo ami, no pueblo mío. Eso significa lo ami. Pero en la gracia y misericordia de Dios, dice el texto, y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos ¿de quién? Entonces, ¿qué restauración es esa, mis queridos hermanos? Restauración, podemos ponerle, parental. Dios vuelve a adoptar, ¿a quién? A su pueblo. ¿Y cómo le llamarán? No le van a llamar más lo ami, sino hijos del Dios viviente. Primera restauración, ¿a qué se refiere? Van a volver a ser una nación numerosa. Segundo, yo voy a volver a ser su padre. Tercera cosa, el versículo 11. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. 3 cosas se ven en este texto. A continuación de la restauración civil, la restauración parental, vemos una restauración, ¿cierto?, de la jerarquía de Israel. Miren lo que dice el texto. Y se congregarán los hijos de Judá, las tribus de Judá y las tribus de... se congregarán nuevamente. Hermano, esto está vislumbrando el futuro, por eso es que esto es profecía. Pero el futuro por un lado inmediato también, sin duda. Porque recuerden que Israel va a ir a exilio. Recuerden que Israel, 20 años que escribe Oseas, posteriormente a 20 años aproximadamente, Israel va a desaparecer y después Judá le va a pasar lo mismo por su desobediencia. ¿Cuánto pasan en exilio? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos años dura el exilio? 70 años. Después de los 70 años, Israel vuelve a su tierra. Y eso es lo que está profetizando aquí Oseas, antes que incluso Judá fuera deportado. Porque ni siquiera Israel todavía es deportado. Pero falta poco para ello. Pero el texto dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel. Esto es una referencia, mis queridos hermanos, a la restauración, no solamente de la restauración, como dije yo, civil o parental, sino también habla de la reunificación de la nación.
Miren lo que dice el texto. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel. ¿Se acuerdan? Israel se dividió. Pero va a haber un día en que van a volver a reunirse. Entonces vemos aquí justamente una restauración de la reunificación de la nación. Pero la segunda frase dice, y nombrarán un solo jefe. ¿A qué se refiere eso? Y nombrarán un solo jefe. Ahora, tenemos que decir que y nombrarán a un solo jefe es diferente a la frase del Salmo 2, versículo 6, en donde Dios dice, yo he puesto mi rey. Es un poco diferente, porque dice, y nombrarán ellos un jefe. Eso es diferente, insisto, a lo que dice Salmo 2. Yo he puesto mi rey en, como dice Salmo 2.6, mi santo monte, Sión. Una cosa es que Dios dispone las cosas, pero aquí vemos que es el pueblo el que hace esto, el que elige un jefe. La palabra jefe ahí, en la traducción, ¿cierto? Tiene la idea también de príncipe o de cabeza, alguien que es importante. Y algunos historiadores, y eso en cierto sentido puede aplicarse a Zorobabel. Zorobabel fue un gobernante también de Israel que fue participante del retorno o líder importante del retorno después de los 70 años de Israel a la tierra, obviamente, de Israel, a Palestina. Fue importante y en cierto sentido Zorobabel cumple también con ese aspecto en el sentido de que él reunió y dirigió también al pueblo de Israel para volver a su tierra. Y eso usted lo puede leer en Esdras capítulo 1, Nehemías 12, Ageo también, es muy importante Zorobabel. Sin embargo, mis queridos hermanos, hay un alcance tipológico también, porque también este jefe o esta cabeza principal es una referencia tipo al que es cabeza por excelencia. ¿Quién es cabeza por excelencia? Cristo. ¿Quién es cabeza de la iglesia? Es Cristo, es cabeza de la iglesia. Ahora, yo creo que me acompañen, y esto es lo último, que estamos terminando ya, que me acompañe a leer algunas citas con respecto a lo que se dice con respecto a esto y esta manera de escribir a este jefe que también en cierto sentido es un tipo de Cristo. Fíjense, primero, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe. Por favor, leamos por favor en Isaías, si me acompañan, Isaías capítulo 11, mis queridos hermanos. Vamos a leer 4 citas solamente. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículo 1 al 5. Isaías también es un profeta, pero es un profeta mayor. Y él escribe, en este caso, a Judá, y Judá está a punto de también ser deportado. Israel ya desapareció hace tiempo. Isaías, mire lo que dice, hablando también acerca del Mesías. Capítulo 11, versículo 1 al 5. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? El padre de David. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quiénes viven en el campo? Yo creo que saben lo que es un vástago, ¿cierto? Un brote. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Miren, sino que juzgará ¿cómo? Con justicia a los pobres y guiará con equidad por los mansos de la tierra y herirá, eso es juicio, la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Hermano, estás vislumbrando a alguien que va a reunir y va a gobernar sobre Judá y sobre Israel. Pero este no es Zorobabel, porque reposa sobre él un espíritu superior. Hará justicia. Aquí se le conoce como el vástago. ¿Y quién es ese vástago? Sabemos quién es. Es el Mesías. Acompáñenme por favor a Ezequiel 34. Ezequiel 34, mis queridos hermanos. Ezequiel 34.
Esto es muy interesante porque también Ezequiel escribe, ¿cierto? También es un profeta mayor y también está escribiendo en un contexto en donde Judá solamente queda, las 2 tribus de Judá, y también han caído en la idolatría. Y el capítulo 34 va a hablar de los falsos pastores. Leo algunos versículos ahí, en capítulo 34. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Hermanos, la clase religiosa, sacerdotes, profetas y pastores, guiadores, todos habían caído en decadencia. Y claramente el texto lo refleja ahí claramente. Sin embargo, versículo 11 va vislumbrando un pastor, el verdadero pastor. Dice el versículo 11, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar, ¿qué cosa? ¿No estamos viendo eso en Oseas? Que a pesar de que el juicio de Dios cayó sobre Israel, ¿quién va a tener misericordia de Israel? Jehová. Dios va a tener misericordia. Y aquí se repite lo mismo. Y dice, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueren esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Ahora, fíjense lo que dice, por favor, mis queridos hermanos, en el versículo 15. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, ¿cierto? Que es un lugar en donde generalmente los pastores tenían ganado, tenían pasto. Dice Jehová el Señor, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. ¿Acaso Israel no es descarriada? Por supuesto, mis queridos hermanos, Israel, claramente como estamos viendo, no sé, es una oveja descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, más a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Ahora, lo último aquí. Fíjense en la sección del versículo 20 al 26. Por tanto, así les dice Jehová el Señor, he aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, ¿cierto? En este caso haciendo referencia a las ovejas de Israel, a las personas de Israel que fueron justas y las que fueron obviamente impías. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña y juzgaré entre oveja y oveja. Y miren el 23. Y levantaré sobre ellas, ¿a quién? A un pastor. Y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Yo les seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado y estableceré con ellos pacto de paz y quitaré de la tierra las fieras y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques y daré bendición a ellas y a las alrededores de mi collado y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Hermanos, claramente también Ezequiel vislumbra la descripción de un pastor. Quizás no se ve del todo claro, pero también vislumbra una era de bendición para su pueblo. Acompáñenme también a Ezequiel 37, unos versículos a continuación que también nos dan claridad en este asunto.
haciendo este paralelo con este jefe cuando dice el texto, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe, un tipo también de Cristo, claramente. Ezequiel 37, 15 al 28, miren lo que dice el texto. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para que Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros, toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. De manera ilustrativa está describiendo también esto, como Dios también hace hablar al profeta, al pueblo. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano, describiendo también la futura reunificación que también está describiendo Oseas. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel, que estamos viendo que están siendo enjuiciadas en Oseas, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, reunificación, y los haré un solo palo y serán uno en mi mano, y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel, miren hermanos, de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré, ¿dónde? A su tierra y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y fíjense en esto, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos. ¿En qué cosa? Se vislumbra un vástago. ¿Quién es este vástago? Es el Mesías. Se vislumbra un verdadero pastor en Ezequiel 36. Pero aquí se vislumbra un verdadero rey que será rey. ¿Sobre quién? Sobre ambas tribus, Judá e Israel. Hermano, ¿quién es ese rey? Hermano, ese es Cristo, ese rey. No quiero leer todas las citas que hay porque estamos empezando recién. Pero claramente, cuando Oseas, y volvemos a Oseas y con esto estamos terminando, Oseas dice, estamos hablando en el contexto de la restauración, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel. ¡Wow! Pero Oseas está diciendo, pero Dios, tú estás mandando juicio y Israel va a desaparecer. Sí, pero eso es lo que Dios va a hacer en el futuro. Dios va a tener misericordia. Los va a volver a reunir, claramente. Y nombrarán un solo jefe. Y la historia también nos puede confirmar, sí, solo Babel puede caer en esta aplicación claramente. Pero el jefe final de esto es una visión, un tipo de ¿quién? Del verdadero jefe, de la verdadera cabeza que va a ser Cristo, mis queridos hermanos, como vimos en estos pasajes. Y finalmente el texto dice, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. El día de Jezreel será grande. La palabra Jezreel es el primer nombre del hijo de Gomer, ¿cierto? Que significa Dios esparce, y tiene un sentido negativo, porque Dios los esparce. ¿En qué sentido? Dios los va a eliminar como pueblo, y eso es lo que sucedió. Pero aquí también puede tener otro sentido. Algunos teólogos piensan que Jezreel, aquí en la última referencia, tiene un sentido positivo. Sin embargo, escudriñando el Antiguo Testamento, la única otra vez que se menciona un día grande es en Joel, y se habla del día grande de Jehová, porque literalmente el texto hebreo habla de Yom Gadol, y Yom Gadol significa día grande. Puede referirse también a este día grande de juicio de Dios, que también, ¿cierto?, el Nuevo Testamento nos habla como la segunda venida de Cristo, y en el Antiguo Testamento se habla del día de Jehová. Puede ser eso una referencia, pero también, hermano, esta última frase, y subirán de la tierra, también puede ser una referencia a una era de restauración del pueblo de Israel. Y lo más probable, de acuerdo a Jeremías 24:6, Jeremías 31:28, Jeremías 32:41 y Amós 9:15, se refiere justamente a esta restauración de la tierra. Recuerden que Israel sufrió de todo tipo de vejámenes, ¿cierto?, de falta de todo tipo, pero también implica esta restauración, y lo más probable se refiere a ello. Termino, mis queridos hermanos. Hemos visto varias cosas. El mensaje de Oseas es un mensaje de juicio, ¿y qué más? Restauración. Hermano, eso usted quédenselo grabado, porque vamos a ver en todos los profetas que el mensaje siempre es continuamente de juicio, restauración, pero también vemos profecía constantemente que se cumplió en el proceso, pero otras profecías que se van a cumplir aún.
Hemos visto varias cosas aquí, 5 cosas. La autoridad de Dios. ¿Cuál es la autoridad de Dios? La palabra de Dios. Dijo Dios. Hermanos, eso debe bastar para nosotros. Y se acaba la discusión. ¿Qué dice la palabra? Y se acaba la discusión. Oseas es palabra de Dios. La orden de Dios. Difícil. Tómate una mujer con inclinaciones de este tipo. El texto literal hebreo dice, toma mujer de fornicaciones, hablando también de su tendencia al pecado. La razón de Dios, porque la tierra ha fornicado y se ha apartado de mí. Esa es la causa. Y se dan cuenta que Oseas es la ilustración literal de Dios. Dios puede usarte a ti como un ejemplo literal de su juicio o de su bendición. Porque Dios es dueño de nosotros, ¿o no? Por supuesto, es dueño de nosotros. Como usó a José, usa a Pablo, usó a Oseas, también puede usarme a mí como un ejemplo. La sentencia de Dios. ¿Cuál fue la sentencia de Dios? Voy a cesar el reino de Israel. ¿Qué sucedió, hermanos? Año 722. Israel desapareció. Finalmente, a pesar de esto, vemos la restauración de Dios. Restauración civil se promete. Voy a volver, ¿cierto? Voy a confirmar mi pacto, porque ustedes volverán a ser una nación numerosa. Hermanos, ¿quién de ustedes ha contado la arena del mar? ¿Alguien la ha contado? Bueno, más o menos esa es la idea. Ustedes van a ser así. Restauración, vimos ya la restauración civil, restauración parental. Recuerden que el tercer nombre del hijo de Gomer, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Lo-Ami, no pueblo mío. Hermano, es feo, es triste, es penoso que alguien diga, tú no eres mi hijo. Yo no sé si alguien le ha dicho así, pero Dios hizo eso con Israel. Ustedes no son mi pueblo. Pero a pesar de eso, dice Dios, que ellos van a volver a ser llamados hijos del Altísimo. Hijos de Dios. Y eso tiene que ver con restauración parental, restauración monárquica. Van a tener un solo jefe. Claramente Zorobabel fue importantísimo, y si ustedes leen Nehemías, Esdras y Ageo, se van a dar cuenta que Zorobabel llevó a Israel nuevamente a la tierra, después de 70 años de exilio. 70 años, no es menor, de acuerdo a la profecía de Jeremías también. Pero eso nos habla, es un tipo, hermanos, de este jefe, este gran jefe, nos habla de Cristo. Porque Cristo es finalmente que trae restauración, no solamente política, sino restauración espiritual a través del nuevo pacto. Zorobabel pudo conseguir cierta restauración política, el volver a la tierra. Pero si usted lee a Ageo, lee a Esdras y Nehemías, y especialmente si lee a Ageo, Israel no está volcado en adorar a Dios nuevamente. Hay matrimonios mixtos. Las personas están preocupadas de adornar sus casas, abandonan el templo. Tampoco vemos una restauración espectacular en el sentido espiritual. Política sí. Pero ¿quién va a hacer eso, hermano? Es Cristo finalmente el que va a hacer eso. Ahora, finalmente la restauración geopolítica. Y subirán de la tierra, porque el día de Israel será grande. Hermanos, ¿qué aprendemos de este capítulo? Y con esto estoy terminando. 6 cosas que aprendemos de este capítulo, de este primer capítulo de Oseas. Es evidente lo primero, la depravación del hombre. No necesitamos ir a Romanos para darnos cuenta de qué cosa, de la depravación del hombre. ¿Cuál es la tendencia de Israel? ¿Hacer lo bueno o hacer lo malo? Hacer lo malo. Volver a hacer lo malo. Sabes que esto no es correcto y vuelve a hacer lo malo. Vuelve a hacer lo malo. ¿Hasta qué punto? Hasta que desaparece por su pecado. Depravación total. La tendencia del hombre no es hacer lo bueno, es volver a hacer lo malo. Volver a hacer lo malo. Y claramente Israel es claramente un ejemplo de eso. Segunda lección, mis queridos hermanos. Gálatas 6:7 dice, lo que el hombre sembrare, eso también. ¿Qué pasa si usted siembra manzanas? ¿Va a cosechar pera? No. Si usted siembra desobediencia, no espere bendición de Dios. Si usted se olvida de Dios, no espere que Dios lo bendiga. Ni siquiera se le ocurra llamarlo. Si usted ignora lo que Dios dice en su palabra, hermano, lo que le espera simplemente es las consecuencias. A Israel se le dijo, ustedes abandonen el mandamiento de Dios. ¿Se acuerdan en el pacto mosaico? Que es un pacto condicional. Hagan ustedes esto, obedezcan mis leyes y les va a ir súper bien. No lo hagan, van a sufrir. ¿Y qué pasó? Justamente lo que Dios había dicho. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Hermanos,
usted puede elegir en cierto sentido obedecer o no obedecer a Dios. Mi consejo es obedezca a Dios. Porque lo que no puede elegir son las consecuencias de una mala elección. Tiene que vivirla simplemente. Tercer ejemplo, Dios es soberano. Hermanos, ¿por qué digo esto? Dios es soberano. Si ustedes leen Primera de Reyes 12, por favor acompáñenme por última vez a Reyes 12. 3 cosas estamos viendo como conclusión. La depravación total del hombre, lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Israel desobedeció a Dios y las consecuencias fueron directas, inmediatas. El exilio, las deportaciones. Hermano, el sufrimiento que incluía ser deportados por otra nación, los sufrimientos del pueblo, los pleitos, las guerras civiles, un montón de consecuencias negativas para el pueblo. Ahora, tercera cosa, Dios es soberano. Fíjense por favor en el capítulo 12. Recuerden que Roboán, ¿cierto?, es impelido por el pueblo y le dicen, por favor, no nos cargues más con tributos. Tu papá, Salomón, se le pasó la mano. Por favor. ¿Qué hace Roboán? Va y pide consejo. Ignora el consejo de los sabios, de los ancianos. ¿Y a quién pide consejo? A los jóvenes. ¿Qué pasó? Los jóvenes dijeron, no se te ocurra bajarle el tributo, súbele más y castígalos. Hermano, ¿qué sucedió? Fíjense en el versículo 15. Leo el 12. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboán, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos que le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo. ¿Por qué razón? Mire lo que dice su Biblia. Porque era designio de Dios. ¿Quién se obstinó? Fue Roboán. Pero ¿qué dice el texto? Porque era designio de Dios. Roboán no quiso oír a Jeroboam ni la petición del pueblo. Y el texto me está diciendo, esto es designio de Dios. ¿Para qué? Para confirmar la palabra de Jehová que había hablado antes por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Hermanos, ¿cómo podemos entender esto? Si el quiebre del reino pasa por Roboam, pasa por su obstinación. ¿Pero por qué el texto está diciendo de que esto también es un designio de Dios? Y aquí quiero explicar, mis queridos hermanos, el cuarto punto de enseñanza. El primero es, los hombres son depravados. El segundo, lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. ¿Quieres desobedecer a Dios? Bueno, asúmete las consecuencias. Tercero, Dios es soberano. Dios está atrás de esto. ¿Qué significa esto, mis queridos hermanos? El juicio de la obstinación. ¿Tú no quieres cambiar? ¿Has escuchado la palabra de Dios? ¿Sabes que no es correcto lo que haces? ¿Pero quieres seguir haciéndolo? ¿Sabes lo que hace Dios, mis queridos hermanos? Dios tiene muchos tipos de juicios. Juicios directos. En el Antiguo Testamento vemos muchos juicios. Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Es un ejemplo claro del juicio directo de Dios. Pero también hay un juicio que tiene que ver con el juicio de las consecuencias del pecado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Pero el juicio de la obstinación, hermanos, cuando tú quieres permanecer en tu porfía, en tu pecado, ¿sabes lo que Dios hace? Dios te dice, bueno, ¿quieres seguir su camino, joven? Siga su camino. El juicio del abandono, mis queridos hermanos. Y eso sí que es terrible. Cuando tú no quieres obedecer a Dios, Dios te dice, bueno, siga su camino. Eso es una perdición para tu alma, si tú no quieres obedecer a Dios. ¿Y cuál es la idea aquí? ¿Cómo junta esto con Roboam, mis queridos hermanos? Y aquí vemos también una quinta enseñanza, que es la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, esto significa que necesitamos cambiar mientras Dios nos permite ser conscientes de nuestros pecados. Hermanos, es una bendición ser conscientes de nuestros pecados. ¿Saben por qué? Porque cuando no somos conscientes caemos en un escalafón decadente. Proverbios 16, 18 nos dice que antes de la caída que viene, la soberbia. Yo no estoy mal. No, yo no estoy mal. Ustedes están mal. Hermano, ser consciente de nuestro pecado es una bendición. Pero no abuses de la gracia de Dios.
Porque cuando tú pasas por ello o te olvidas que eso, chuta, ya, no me importa, viene una decadencia. Por ejemplo, un escalafón, infidelidad, ingratitud, soberbia y destrucción. Infidelidad, ¿qué se refiere? No eres constante, eres irregular. Un día sí, un día no. Después de eso viene la ingratitud. No tienes ni un cierto atisbo de agradecimiento a Dios. ¿Alguien quiere agradecer a Dios? Tú no tienes nada que agradecer a Dios. Finalmente, después de eso viene ¿qué cosa? La soberbia. No se te puede decir nada. No se te puede dar ni un consejo. Tú todo lo sabes. ¿Sabes lo que hace Dios después? Bueno, te destruye. Por eso, ¿se acuerdan que cuando estudiamos Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, no lo endurezcas, obedece. ¿Qué esperas? Dios no te va a mandar tarjetas de invitación especial para ti. Dios tiene su palabra y claramente ella te dice que te debes arrepentirte y debes creer. Y finalmente, hermano, la última lección, la fidelidad del Señor en cumplir sus promesas. 6 cosas aprendemos. La depravación total del hombre. Aprendemos lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Aprendemos que Dios es soberano. Pero esto no hay que confundirlo. Roboán se puso porfiado. Pero cuando dice el texto, déjalo, porque esto Dios lo está haciendo. Dios no está haciendo que Roboán sea porfiado. Dios estaba tan obstinado como Faraón, ¿se acuerdan? Que simplemente Dios aceleró lo que ya estaba en él, obstinación. Por eso devino en el quiebre total de Israel. Hermanos, Dios es soberano, no te olvides de eso. El juicio de la obstinación, cuidado. Si Dios te dice no está bien, no persistas en eso. Porque puede llegar un momento en que tu porfía puede cristalizarse en tu conciencia y no puedas escuchar más la palabra de Dios. Hermano, eso sí que es terrible. No tener la oportunidad. Querer arrepentirse, pero no poder hacerlo. Querer creer en Cristo, pero no poder hacerlo. Hermano, eso es terrible. Por eso, si oyes hoy la voz del Señor, obedece, arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo. Para eso vino Él, para que tú seas salvo. Tú no puedes ser salvo por ti mismo. Necesitas un Salvador. Cristo vino a hacer eso, al salvarnos de nuestros pecados. Y finalmente, hermanos, necesitamos cambiar mientras somos conscientes de que estamos pecando. Hermano, es una gracia de Dios darte cuenta del pecado. La gente de afuera peca, pero no está, como dicen los chicos, ni ahí con el pecado. Les da la misma. Si tú pecas y te das cuenta de que has pecado, agradécele a Dios. Porque todavía no caes en la soberbia de decir, ¿y qué he hecho yo? Gracias, Señor, por su fidelidad, porque Él va a cumplir sus promesas. Oremos.